Hoy te platicaré del grupo armado que dio 48 horas a las autoridades para resolver una masacre. Cuando se disputaba un partido de fútbol, hombres armados llegaron a unas canchas del municipio de Atotonilco de Tula y abrieron fuego en contra de los asistentes. El saldo, 6 personas muertas y 2 heridas, y entre las víctimas mortales había 3 menores de edad. En respuesta, las autoridades estatales y municipales entraron en una confrontación pública para deslindarse responsabilidades ante la inseguridad, y es fecha que no reportan a un solo detenido. Es en ese contexto que un grupo delictivo hizo público un video en donde le da 48 horas al gobierno del estado de Hidalgo para detener a los responsables de esa masacre. Bienvenidos al Caporal del 17 de mayo, comenzamos. Ha aparecido un grupo delictivo que le ha dado 48 horas a las autoridades de Hidalgo para que haga justicia sobre un multihomicidio cometido en unas canchas de fútbol. Exigimos al gobierno del estado de Hidalgo resultados inmediatos contra los responsables de este lamentable hecho. Tienen 48 horas para capturar a los responsables. De lo contrario, vamos a actuar por nuestra cuenta. Para hablarte de la aparición de este grupo, primero es necesario platicarte de lo ocurrido el pasado domingo 14 de mayo en el municipio de Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo. Te muestro en pantalla los trabajos de peritos al interior de unas canchas de fútbol llamadas Las Canchistas, ubicadas en la colonia Paseos de la Pradera. A este lugar, alrededor de las 9 de la noche del pasado domingo, irrumpieron al menos 3 hombres armados, iban encapuchados, según testigos del hecho. En ese momento había varias personas en el lugar, tanto jugadores como espectadores. Bueno, los sicarios entraron y le pidieron a los niños hacerse a un lado. Después abrieron fuego en contra de los adultos que estaban allí. Sin embargo, las balas alcanzaron tanto a los adultos como a los menores de edad. En total, las autoridades reportaron 6 personas asesinadas y 2 personas que continúan heridas. Entre los fallecidos son 3 adultos de 28, 30 y 70 años de edad y también 3 menores. Uno de 14, otro de 11 y otro de 3 años de edad. Después de la agresión, los delincuentes se dieron a la fuga sin dejar rastro, y fue hasta después de que huyeron que llegaron las autoridades. Inicialmente 2 de las 6 víctimas murieron en el lugar, mientras que las otras 4 fallecieron cuando eran atendidas en el hospital. Todo esto que te cuento fue confirmado también en un inicio por el director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Rosales, y en una conferencia que ofreció acompañado del alcalde Jaime Ramírez Tobar, quien, por cierto, un alcalde que llegó al cargo por la coalición PAN-PRD. El mando policíaco aseguró también que para cuando las autoridades llegaron al lugar, los testigos no quisieron hablar más sobre lo ocurrido. Pero resulta que ante el escándalo que desató este hecho intervino el gobierno del estado de Hidalgo, y las autoridades estatales enviaron un comunicado a varios medios de comunicación en donde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Procuraduría General del Estado atribuyeron la responsabilidad de la inseguridad al Ayuntamiento de Atotonilco de Tula, debido a que no se ha incorporado a la estrategia que trae el gobierno estatal. Y aquí es en donde se politiza el tema. El gobierno del estado, que es morenista, trae una estrategia, mientras que el gobierno municipal, que es del PAN-PRD, trae otra estrategia. Según las autoridades estatales, el ayuntamiento ha quedado alejado de operativos conjuntos, capacitación, mantenimiento de infraestructura y políticas públicas específicas para ejecutar en la ciudadanía. Incluso, como parte del deslinde de responsabilidades por parte del gobierno del estado de la inseguridad, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, acusó al jefe de la policía de Atotonilco de Tula de elaborar armado y sin permiso de portación de armas. Quiero comentarles que él era integrante de la Policía Estatal, renunció a la Policía Estatal y por seguir perteneciendo como director del municipio. Ese es el tema. Habría que preguntarle al presidente municipal el por qué continúa ahí cuando perteneció y ya renunció a la policía, porque además no tiene portación de arma. La portación era de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
y se recogió la aportación de arma, y pues es un tema complicado para el municipio. Claro que es grave, claro que es grave, que un director no tenga la aportación de arma, pues claro que es grave, porque anda patrullando, tiene el mando de sus tropas, ¿no? Bueno, habría que preguntarle aquí a mi general qué tanto gravedad es traer un arma sin importación, ¿no? Pero bueno. Ahora bien, ¿quién cometió la agresión? De manera oficial ninguna autoridad lo ha informado. Han existido rumores, pero no hay nada oficial. Lo más cercano es esta respuesta del gobernador de Hidalgo, el morenista Julio Menchaca, que dice que se trata de un grupo delictivo que opera en la frontera del estado de Hidalgo con el estado de México. La información que tenemos hasta este momento, ayer hubo una reunión de seguridad, es que hay quien se moviliza entre los límites del estado. Ha habido problemas estos problemas se han suscitado en los límites que tenemos con el Estado de México, y hay una táctica que utiliza para estar de un lado a otro haciendo su actividad delictiva. Ahora sí, este es el contexto, donde hubo una masacre con niños entre las víctimas, sin detenidos, sin culpables señalados por nombre y apellido, con el gobierno del estado deslindándose de las responsabilidades de la inseguridad en el municipio y con un gobierno municipal duramente criticado por las autoridades estatales. Es en este contexto que ha comenzado a circular un video de un grupo delictivo dándole 48 horas al gobierno del estado para que haga justicia sobre lo ocurrido el pasado domingo en las canchas de fútbol. Exigimos al gobierno del estado de Hidalgo resultados inmediatos contra los responsables de este lamentable hecho. Tienen 48 horas para capturar a los responsables. De lo contrario, vamos a actuar por nuestra cuenta. Este video comenzó a circular ayer martes 16 de mayo. El grupo se autodenomina Fuerzas Especiales Mencho del Cártel Jalisco Nueva Generación. Como pudiste ver, todos portan fusiles de asalto, ropa oscura, están con los rostros cubiertos y al menos uno tiene un chaleco táctico tipo militar. Estos hombres armados le dieron 48 horas al gobierno del estado, que aunque en el video no se especifica el momento de la grabación, la hora y el día de la grabación, pues quedarán al momento en que hago esta transmisión no más de 24 horas para que venza este plazo. De incumplirlo, ellos aseguran que ellos mismos comenzarán a actuar para dar con los agresores, por lo que han pedido a los testigos que presenten las denuncias correspondientes. Es decir, este grupo no irá contra las autoridades, sino contra los agresores. De esta forma, este grupo también pretende deslindarse de la agresión y culpar a otros, a otro grupo al cual tampoco se refieren por su nombre. Al momento de esta transmisión, las autoridades no se han pronunciado sobre este video, sobre el grupo delictivo, ni sobre si hay nuevas detenciones. De tal forma que los habitantes de Atotonilco de Tula, Hidalgo, han sido testigos de varios hechos relevantes en estos últimos 4 días. Una masacre, la impunidad sobre la masacre y la aparición de un grupo delictivo que asegura que hará justicia por propia mano. Atención con lo que ocurre aquí, porque evidentemente la situación es más compleja de lo que hemos podido observar. Te muestro un poco más del video. Tómalo con un grano de sal. Aquí lo único confirmado y preocupante no es la aparición del video como tal, sino el ataque consumado, la impunidad y la incapacidad o falta de voluntad política de las autoridades para coordinarse y dar con los responsables. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos más a rato con más información. Gracias. Invitamos a la población a que haga su denuncia, que no los intimiden esos mugrosos. Atentamente, Fuerzas Especiales Mencho, a la pura orden del Señor de los Gallos.